noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí y gracias a nuestros invitados que, bueno, pues aceptaron estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar aquí, Emilio. Carmen, un gusto, buenas noches. Alfredo Figueroa, gracias a los dos por estar aquí. Bueno, pues promotor, coordinador, impulsores de una iniciativa que han llamado Ahora y que, bueno, pues están envueltos en una circunstancia interesante, sin duda, que forma parte de, pues esto, una iniciativa, le llamamos iniciativa a esto que ustedes han anunciado, podría convertirse en una opción político-electoral si ustedes logran constituirse finalmente como esa opción. Pero están en ese proceso y en lo que sucede o no sucede esa constitución formal de un grupo de personas que podría constituirse en opciones electorales para el 2018, han empezado a hacer cosas pues muy concretas, muy dirigidas a casos específicos con nombres y apellidos, y han llegado a la circunstancia de presentar recursos formales ante el INE primero. Ahora, este día, han ido al Tribunal Electoral y han puesto el ojo precisamente en lo que ha ocurrido en este 2017, las elecciones del 2017 como foco de atención. Hoy, Emilio, estuvieron en el Tribunal Electoral, han emitido una comunicación que dice que entregaron al Tribunal Electoral elementos de prueba de corrupción e irregularidades en elecciones del Estado de México y bueno, pues está este foco puesto en la entidad mexiquense. Cuéntanos de eso, Emilio. Mira, Carmen, partimos del diagnóstico de la regresión autoritaria que se vive en México. ¿Regresión autoritaria? Así dicha, a ver, en distintas formas, espacios y manifestaciones, y la lucha frontal que vamos a dar a eso, desde forzar a las instituciones a hacer su trabajo en muy primer orden, a las instituciones electorales. Acudimos e hicimos una investigación que se conoce el ciclo, justamente para denunciar la corrupción, los procesos de asociación, pues literalmente criminal, Carmen, delictuosos, de esta composición del uso del recurso público, concesiones carreteras del gobierno del Estado de México, OHL, a lo largo de más de 15 años, y cómo se han utilizado recursos públicos de una manera perversa para financiar un gran aparato electoral en el Estado de México. No tenemos candidato en el Estado de México, pero nos pareció un tema vital en defensa de la democracia. Presentamos esta denuncia en el INE. Presentamos no solo el tema que requería la investigación de qué estaba pasando con esos recursos públicos. El abogado Pablo Díaz empezó a hacer unas denuncias y decidimos seguir ese camino. Y encontramos adicionalmente que hubo un quebranto de más de 1.600 millones de pesos en las cuentas de la entidad de carreteras del Estado de México, se llama SASCAEM, que empezó una historia larguísima del 91, acabando en una cosa muy perversa de 3.700 millones de pesos, un pago inicial que valía 50 millones de pesos en el 91. Y adicionalmente, en un segundo componente, más allá del tema de las carreteras, entregamos al INE una tarjeta de crédito de Banorte, que descubrimos, y se descubrió, la propia autoridad lo descubrió, que había al menos 500 de ese número, que había una vinculación a una cuenta del gobierno del Estado de México, que pertenecía a un programa social del gobierno del Estado de México, y que al menos 6,000 representantes de Alfredo del Mazo, el día de las elecciones en casilla, se les pagó con dinero público que provenía de ahí. Hay más elementos, pero en esencia lo que te decimos es, el INE decidió no actuar, no ver, no solo en términos de un presidente que se metió de cabeza a sus secretarios, un secretario de Hacienda que nunca había pasado en campaña, repartiendo afores, el extremo, falsificando a la FEPADE, amenazando de muerte, eso no lo vio el INE. Y resulta que decide rechazar nuestra denuncia y acudimos ahora al Tribunal Electoral, no solo en el ánimo de que se investigue y rectifique lo que no hizo la autoridad electoral, sino también de sentar un poderoso precedente, hacia... Poderoso presidente, que el lapsus del tuyo, en la entidad mexiquense. Doctor Freud, a escena. A ver, doctor Freud, lo que queremos es que ese caso no se repita en el 2018. Que el Tribunal Electoral ponga una condición de que la fiscalización de la autoridad electoral detenga los ríos de dinero ilegal, y que el INE haga el trabajo que le corresponde según la reforma constitucional de 2014, Carmen. A ver, el INE rechazó la queja que presentaron, la denuncia que presentaron. ¿El argumento principal cuál fue? ¿Por qué no entró el INE a analizar esto? Mira, se declara incompetente. ¿Así?
y lo cual es una... Improcedente por incompetencia, lo cual tiene su ironía en relación al particular, ¿no? Se declararon incompetentes. Por no tener competencia legal, querrán decir ustedes. Digo, claro, sí, entiendo la ironía, pero tiene su ironía porque justamente lo que hemos denunciado ante el tribunal es que, para empezar, por supuesto que es competente para el estudio de recursos públicos y privados en la campaña de Alfredo del Mazo. Tenía, y me parece que eso tendrá que valorar el tribunal, suficiente evidencia a grado, digamos, de encontrar a, digamos, personas que defendieron el voto del Partido Revolucionario Institucional ligadas a un programa social mediante esta tarjeta, un mecanismo de dispersión. Y nos hemos enterado de muchas cosas en relación ¿Crédito o débito? De débito Banorte. Y una de las cosas que nos hemos enterado es que este programa tiene nada menos y nada más que 140,000 beneficiarios en el Estado de México. La investigación supuso que en solo uno de los meses, en estas 140,000 tarjetas, se depositaron, según lo que dice la propia resolución del INE, 2,000 pesos. Es decir, en uno solo de los meses de los que estamos hablando, la continuación de esta investigación, que es lo que estamos... 2,000 pesos, que si tú los multiplicas por los 140,000, nos lleva a montos muy importantes de dinero a lo largo del tiempo, Carmen. 2,000 pesos por mes. 2,000 pesos mensuales. 140,000 tarjetas por 2,000 pesos por mes, ¿durante qué periodo? Justo es parte de lo que no pregunta el instituto. Es decir, es el tipo de cosas que no se establecen con claridad. ¿Cuántos beneficiarios estaban vinculados a la campaña? Es algo que no investiga. ¿Por cuánto periodo? Si esto viene desde el mes de septiembre, si se incrementó a partir del proceso de campaña. Porque lo que a nosotros se nos planteó, cuando se nos presentó de manera anónima esa tarjeta, es que se trataba ni más ni menos de pagar a promotores del Partido Revolucionario Institucional. Es una investigación de la que vale la pena seguir el hilo, porque al mismo tiempo hablamos de ingresos de dinero ilegal que venían del gobierno federal desviados hacia el gobierno del Estado de México. Es una queja que tiene muchos elementos de cómo podría funcionar y estar funcionando la corrupción política y la desviación de recursos públicos a las campañas. Por eso creo que existe una oportunidad muy interesante de que el propio tribunal entre al análisis de este caso y fije criterios con mucha claridad para establecer justamente la competencia del INE en la búsqueda de recursos que podrían estar ingresando a la campaña, que han ingresado presumiblemente a esta campaña del PRI y que provienen del propio erario público. Antes de ir a la pausa, Emilio Bresicasa, Alfredo Figueroa. Alfredo Figueroa, tú fuiste consejero electoral, tú estuviste en las tareas de fiscalización y bueno, pues eres un conocedor y un profesional del tema. Brevemente, este Instituto Nacional Electoral tiene como nunca herramientas legales. Ha habido muchísimas reformas electorales subsecuentes en México y bueno, las últimas atribuciones que se le dan al INE, bueno, son de altísimo nivel y tiene capacidades que no tenía para solicitar información, para entrar en las entrañas del sistema fiscal, incluso el secreto fiduciario o fiscal que pudiera ser. Disposiciones en efectivo. Disposiciones en efectivo. Bueno, todas esas herramientas legales darían para, en este caso, las tarjetas, preguntarle al banco, preguntarle al propio partido político. Por supuesto. Una de las cosas que se revela en la investigación del INE es, digamos, este estado de connivencia de la unidad de fiscalización que hay consejeros que han permitido para que la unidad de inteligencia financiera no responda al instituto. Para que la unidad le diga... Hacienda. Sí, que pertenece a la Secretaría de Hacienda. No responda al instituto, una, dos... ¿Cómo? La primera solicitud de información tiene 48 horas para entregarlo, 5 días después dice que no va a encontrarla, que no le va a responder. ¿Que no le va a responder? ¿Por qué? Porque no tiene facultades el INE para pedirlo, aunque lo diga la Constitución. Y la segunda vez ocurre... Hacienda dice que no tiene facultades el INE, aunque le diga la Constitución. ¿Y el INE qué dice? Y el INE vuelve a repreguntar, y vuelve a repreguntar. Y lo mismo hace con el Estado de México, y vuelve a repreguntar. A lo largo del tiempo, perdiendo un elemento que es valiosísimo con el nuevo modelo de fiscalización, que es el tiempo. El tiempo con el que tú tienes para poder tener la información, hacer los cruces y terminar la investigación. Entonces, es verdaderamente revelador
cómo desde las instancias del Estado mexicano, cómo desde el gobierno federal existe claramente un planteamiento que le impida al propio Instituto Nacional Electoral indagar sobre los recursos que pueden estar siendo empleados en las campañas. Lo que revela este caso es al gobierno federal intentando no dar a esa institución la información que debiera darle para justamente conocer la verdad de los hechos, y este es el elemento que hemos llevado al propio tribunal para que sea analizado. Creo que es muy revelador que no haya habido voces en el Consejo narrando y relatando simplemente el número de veces que tuvieron que pedir información que al final no fue dada en los términos que la propia autoridad lo solicitó. Bueno, pues sí, interesante que no nos hayan contado al resto de la sociedad que tal cosa ocurrió. Me estoy enterando contigo. Pues y creo que, bueno, Emilio, te lo has contado antes, pero es un dato muy revelador. Déjenme hacer la pausa. Y bueno, ustedes dicen, eso y lo demás lo han llevado al tribunal. Hoy ustedes sostuvieron un encuentro con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Madeleine Otalora Melasis. Después de la pausa les pregunto cómo les fue con el tribunal. Volvemos. Bueno, regresamos. Emilio Álvarez y Casa, Alfredo Figueroa. Hago la corrección del tema. Yo he estado diciendo que la reunión con el tribunal fue hoy, pero fue ayer. Es así. Bueno, entre ayer y hoy, reunión. La anotación. Perdón, pero bueno, entre ayer y hoy, ayer fue la reunión con la presidenta del tribunal y en estas horas se ha estado hablando de este tema y es de lo que les pido me cuenten. ¿Cómo fue la reunión y el encuentro con la presidenta del tribunal? Ustedes van al tribunal porque el INE no hizo nada prácticamente con la denuncia que ustedes presentaron y lo que acaban de narrar. ¿Cómo fue la reunión con la presidenta del tribunal? En esencia vamos al tribunal en esta apuesta de hacer que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo y que tengamos claridad que la crisis del 18 ya está. O sea, la crisis del 18 tiene que ver con lo que pasó en el Estado de México y Coahuila. La crisis del año que ni es todavía. Bueno, es así. O sea, ya estás anunciando lo que ni siquiera estamos en O sea, es que el año. Lo que pasó es, vimos un presidente que se metió de manera brutal. Lo que está pasando, dirás. Lo que está pasando, pues. Entonces, la intención de acudir al tribunal es no solo fortalecer la denuncia de que se repitan elecciones en el Estado de México y Coahuila, sino de que el tribunal revise las actuaciones del INE para poder detener los ríos de dinero ilegal y que las otras autoridades respondan cuando el INE pide, de acuerdo al mandato constitucional, y que se saquen las manos fuera del presidente y de los gobernadores en las elecciones. Importante que subrayarlo, Emilio, que haya sido la propia presidenta la es un gesto muy valioso, la Carmen. Que lo recibió, porque podría haberles dicho que dejen su documento en la oficina de partes. Nos ofreció analizar, digamos, no dio más opinión. Habrá sido unos 20 minutos. Más o menos, 20 minutos. Pero, digamos, explicamos los componentes de la queja, de nuestro recurso, ofreció estudiarlo y poder tener una reunión posterior de discusión de fondo del tema, de los temas estructurales que de ahí se desprenden. ¿Cómo viste el asunto? Yo vi una reunión interesante, con sensibilidad, digamos, para escuchar qué es lo que estamos planteando, por qué lo estamos planteando, y seguramente con la posibilidad de seguir dialogando con las autoridades. A mí me parece, una de las cosas que yo he dicho es que las autoridades tienen que acercarse a quien está haciendo planteamientos vinculados a la defensa de derechos, a todas las partes. Tener autoridades distantes es exactamente el signo de una institucionalidad autoritaria que pretende instaurarse en la República y de la que es, digamos, principal protagonista, en mi opinión, el presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, Peña Nieto es justamente, me parece, el símbolo de este nuevo tipo de autoritarismo que se está produciendo en el país, en donde se pretende normalizar que la impunidad, que los ríos de dinero, que el dinero público, que el dinero, por ejemplo, en este caso empleado para un programa de mujeres que están en estado de pobreza, sea empleado para una campaña política. Esto no lo podemos permitir, ni lo podemos normalizar, ni lo podemos callar. Así que la decisión de la iniciativa ha sido enfrentar estos actos, encabezados por Peña Nieto,
y por todos aquellos que funcionan no solamente como sus correas de transmisión en el Instituto Nacional Electoral, sino como sus cómplices. Encabezados por Peña Nieto. A ver, Emilio, Alfredo, aquí hay un tema gravísimo, bueno, varios temas gravísimos, pero de todo lo que hemos oído de ustedes y de lo que ha presentado el abogado Paulo Díez Gargari, que es quien identifica un asunto clave de esta historia, que es el famoso asunto del Zascaem. Es así. Aquí tenemos una historia que debe ser investigada a los más altos niveles, porque conduce a la figura del actual presidente de México, de Enrique Peña Nieto, y de su actual secretario de Comunicaciones y Transportes y anterior secretario de Comunicaciones del Estado de México. Cuando Peña Nieto era gobernador y el actual secretario era secretario del Estado de México, bueno, intentaron recuperar un presunto adeudo de una presunta aportación de 50 millones de pesos que hizo tiempo atrás, años atrás, el gobierno del Estado de México. Siendo Peña Nieto gobernador, quiso recuperar esos 50 millones de pesos que había aportado para la carretera Lechería, Chamapa Lechería, la carretera que se hizo años atrás y que, bueno, vino un rescate carretero. Banobras se convierte en administrador de las carreteras cuando el rescate carretero hace varios años, y queda ese remanente para el Estado de México de 50 millones de pesos. Ese es el origen de lo que ahora se ha convertido en 3.400 millones de pesos que ustedes afirman puede ser, o hay indicios que hacen pensar que esa concentración de dinero pudo ser utilizada en la campaña de Alfredo del Mazo, el candidato del PRI a la gubernatura mexiquense. Cuando vemos ese hilo y esa secuencia de hechos que procede de esos 50 millones de pesos originales que tanto Peña Nieto como Ruiz Esparza pretenden cobrar a la Federación cuando Felipe Calderón era presidente, sí, bueno, no logran cobrar eso que querían transformar de 50 millones actualizado, era una cantidad bastante mayor, no lo logran, pero se convierte Peña Nieto en presidente. Es así. Y lo que quería cobrarle al presidente, a la Federación de Felipe Calderón, que no lo lograron, lo convierte en un convenio entre la Federación, encabezada por Peña Nieto, y el gobierno del Estado de México con Erubiel. Y eso se convierte de 50 millones en 3.400 millones de pesos, que según el abogado que identificó esta secuencia de hechos con los documentos correspondientes, pues es un desfalco a la nación. Es eso. Que habría sido promovido por el propio presidente de la República. Es tremendo el caso. Es inaudito, Carmen. Es tremendo lo que aquí es tremendo porque resulta que Enrique Peña, gobernador, denuncia de una cosa absurda, inclusive ya sin legitimidad de causa, habiendo un programa carretero de por medio en 2007, y Enrique Peña, presidente, se paga esta cantidad multimillonaria. Ruiz Esparza... No, espérame. Peña Nieto ya no se paga porque Peña Nieto es presidente. Le paga a Erubiel, claro. Es decir, de gobernador se convierte en presidente, y eso que intentó cobrar aquí que no pudo, lo paga como presidente. Se volvió la contraparte. Claro. Entonces ahí hay un conflicto enorme. Pero además y una cantidad inmensa, que eso es lo que se tiene que investigar. Pasa por Hacienda, donde está Luis Videgaray, donde se le incrementa el presupuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pasa de una manera ilegal porque se utiliza para algo que le llaman subsidios, que no corresponde a ningún criterio legal para así utilizar, lo trasladan al Estado de México justo cuando hay elecciones, en el 15 y en el 16. Hay claramente, vamos, para ponerte un elemento muy sencillo, a ti, Carmen, Erubiel Ávila te dijo que ese dinero en una carta que me envió. En una carta que estaba muy transparente, que era para obras y acciones del gobierno, y al expediente del INE le dice otra cosa, le dice que es para nómina y pago de impuestos. Y si fuera el caso, uno dice, a ver, hay explicaciones distintas de la misma autoridad, y si fue para nómina, ¿dónde estaba el dinero que se utilizó para la nómina? ¿Cómo está el pago de impuestos? ¿Cómo se siguió? Es un fraude colosal, donde hay distintas autoridades federales, empezando por el mismo presidente, su secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y lo que pasa entonces, el gobierno del Estado de México. ¿Cómo se utilizó ese dinero? ¿A dónde fue a dar? Es lo que uno esperaría que la autoridad investigara, pero es absolutamente claro que es un fraude de proporciones mayores. Alfredo, déjame hacer una pausa. Sí. Perdón, tengo que hacer una pausa y regresamos contigo. Volvemos.
Bueno, Emilio, Alfredo, nos vamos. Alfredo, te quedaste con algo que decir sobre esta historia del Sascain, llamémosla así. Sí, esta historia de desviación de recursos federales al Estado de México de manera ilegal, que es una historia que, como tú has contado, viene desde 1991 hasta el presente y que está claro que hay aquí alguien aquí está mintiendo. Es decir, el gobernador te dice a ti una cosa en una carta pública y le dice al Instituto Nacional otra cosa cuando le quiso contestar al Instituto Nacional Electoral. Pero quiero destacar algunas cosas, Carmen. Nosotros, justamente por este motivo, llamamos en este juicio a Enrique Peña Nieto, llamamos a Luis Videgaray, llamamos a Ruiz Esparza, además de las empresas de las que hemos venido hablando, pero justamente para esta trama del Chamapa Lechería, para que tuviésemos una explicación de cómo se da esta desviación. El Instituto Nacional Electoral no solamente dijo que era incompetente, lo que dijo, sobre todo, es que no le quería generar actos de molestia a servidores públicos como estos. ¿Esa es la expresión? Esa es la expresión exacta y literal. No generar actos de molestia. No generar actos de molestia a servidores públicos, dice la unidad de fiscalización, como si no estuviera en su potestad el investigar si hay dinero público que proviene de titulares de poderes públicos. Esta parte de la investigación tiene que retomarse e investigarse con mucha profundidad, porque va a haber delitos de otro orden que van a tener que resolverse en otras instancias. Pero en este momento están vinculados a la viabilidad o no viabilidad de una elección como la del Estado de México. Lo revelado aquí, cuando efectivamente el abogado Díaz Garrari encuentra esos 1.600 millones de pesos y cuando después nosotros vamos a encontrar de dónde vinieron, de esos 50 millones originales, marca una extraordinaria posibilidad para que este tribunal, a partir de esto, establezca criterios mucho más claros para decirle a la autoridad electoral qué es lo que tiene que hacer. Entre las cosas que nosotros pedimos es que, además, el propio tribunal, en plena jurisdicción, le diga a las autoridades federales que no quieren dar la información, que la den. Que la den. Que nos digan qué es lo que está pasando, que la Unidad de Inteligencia Financiera responda sobre las disposiciones que ha habido en el Estado de México en efectivo, de dinero, sobre los reportes que tiene y que no haga, como hizo al final, dando una respuesta que el INE, por cierto, ha dado como buena y que no tiene, digamos, ningún asidero en las propias facultades de la UIF. Me tengo que ir, Emilio, Alfredo, a los dos, gracias. Evidentemente seguiremos con esta historia y con todo lo que representa. Nos vamos. Por cierto, que buscamos a Lorenzo Córdoba para una entrevista, la hemos solicitado y espero que próximamente nos pueda dar el presidente del INE una conversación sobre este y otros temas. Gracias, Emilio, gracias, Alfredo. Gracias, seguiremos el asunto. Buenas noches y hasta mañana.